Buenos días, hoy vamos a exponer sobre las bombas de paletas deslizantes. Este es un tipo de bombas hidráulicas que pertenece a la familia de desplazamiento positivo. Para entender cómo funciona, lo primero es mirar su estructura interna. El rotor, la pieza del centro, no está alineado con el eje de la carcasa, sino que está desplazado hacia un lado. A esto le llamamos configuración excéntrica. Este desplazamiento crea un espacio en forma de media luna, donde al girar, la fuerza centrífuga empuja las paletas hacia afuera para que toquen las paredes de la carcasa, logrando un sellado perfecto y dinámico que nos permite atrapar el líquido sin necesidad de resortes. Este movimiento genera un ciclo de trabajo continuo que ocurre en tres pasos. El primero es la admisión. Al girar en la zona donde el espacio se agranda, se genera un vacío que succiona el fluido hacia el interior. El segundo es la transferencia, donde el fluido queda atrapado de forma hermética en las celdas cerradas entre la paleta y la carcasa. Y el tercero es la descarga, que es cuando el rotor sigue girando hacia la zona más estrecha, el espacio se reduce y aprieta el fluido, obligándolo a salir expulsado con fuerza y a presión constante. Aquí radica la mayor ventaja de estas máquinas, a diferencia de las bombas centrífugas comunes donde el caudal varía si cambia la presión del sistema. La bomba de paletas asegura una entrega constante. Como se ve en la gráfica, por cada revolución o vuelta que dé el motor, la bomba va a entregar exactamente el mismo volumen de líquido, independientemente de la presión que se encuentre en la descarga. En la industria tenemos tres versiones principales según la necesidad del sistema. Las primeras son las desequilibradas, que son las más sencillas y económicas, tienen una sola entrada y salida, por lo que se limitan a trabajos de baja presión debido a las fuerzas que cargan sobre el eje. Las segundas son las equilibradas, que tienen un diseño simétrico, elíptico, con dos entradas y dos salidas. Esto anula las fuerzas internas del eje, haciéndolas mucho más potentes y duraderas para alta presión. Y las últimas son las de desplazamiento variable, que son las más versátiles. Su diseño permite ajustar mecánicamente la excentricidad sobre la marcha, regulando el caudal y la presión según la demanda de la máquina en cada momento. Bueno, ahora continuamos con la matriz de rendimiento. En esta matriz comparamos las bombas de paletas con las bombas centrífugas. Las bombas de paletas presentan mejor desempeño con fluidos viscosos, capacidad de autocebado y posibilidad de trabajar con mezclas de líquido y gas. Además, generan menor esfuerzo de ciselamiento, lo que permite manejar fluidos sensibles sin degradarlos. Y esto también hace que especialmente sean útiles en aplicaciones donde requieren un caudal constante y confiabilidad. Continuamos con la resiliencia geométrica. Aquí pues vemos uno de los principales problemas que en estas bombas volumétricas se ven mucho pérdidas de eficiencia por desgaste interno. En las bombas de paletas este efecto se reduce gracias a su capacidad de compensación automática del desgaste que tiene. Las paletas se ajustan progresivamente por acciones centrífugas y también pues mantienen un contacto y conservan un desempeño volumétrico estable durante gran parte de su vida útil. Y por esto pues acá encontramos el procedimiento de diseño principal que tenemos, que es un procedimiento de diseño que sigue cuatro etapas principales: el monitoreo, el diagnóstico, la simulación y el rediseño. El primero se identifica o se dedica a identificar síntomas como vibraciones anormales, y luego esto pasa a analizarse físicamente con el desgaste de las paletas, y finalmente pues emplean simulaciones para validar el comportamiento estructural y proponer mejoras de diseño que aumenten la confiabilidad del sistema. Aquí pues vemos simulaciones estáticas lineales con el método PEA o simulación por elementos finitos. Entonces, para verificar el diseño se aplicó pues un análisis de elementos finitos, el PEA, como les dije anteriormente, y se modeló la condición crítica de carga y las restricciones del sistema, evaluando los esfuerzos mediante el criterio de von Mises. Los resultados pues muestran que el esfuerzo máximo permanente se mantiene por debajo del límite elástico del material, normalmente, indicando que el diseño puede operar con factores de seguridad pues adecuados, y esto obviamente es muy importante para toda la sostenibilidad de las bombas en este caso. Y luego tenemos pues el diseño de la interfaz. Finalmente pues el diseño de interfaz consiste y considera la interacción entre materiales y superficies de contacto. El análisis pues metalográfico evidente que de estos defectos de manufactura pueden generar concentraciones pues de esfuerzos y acelerar la fatiga. Por ello se propone optimizar el diseño utilizando materiales compuestos o procesos de fabricación más precisos, mejorando la microestructura y aumentando la durabilidad de las paletas. En conclusión, en el caso de las bombas con paletas, tenemos que pues estas se destacan por su eficiencia volumétrica, su adaptabilidad y su resistencia al desgaste. El análisis comparativo y pues la simulación estructural también que vemos en ellas permiten comprender mejor su desempeño y optimizar su diseño para aplicaciones industriales pues más exigentes. Eh, el día de hoy les voy a presentar el tema de las bombas de pistón, que es un componente muy importante dentro de los sistemas hidráulicos industriales. Pues estas bombas se caracterizan por ofrecer alta potencia, precisión y eficiencia, por lo que son utilizadas en aplicaciones donde se necesita grandes fuerzas y un control muy preciso del flujo hidráulico. Bueno, potencia y precisión. Las bombas de pistón son consideradas el corazón de muchos sistemas hidráulicos modernos, ya que convierten la energía mecánica en energía hidráulica. Su principal ventaja es que pueden trabajar a presiones muy altas, manteniendo una excelente eficiencia. Gracias a esto, permite transmitir grandes fuerzas utilizando espacios relativamente pequeños.
¿Cómo funcionan? Principalmente el funcionamiento de las bombas de pistón se basa en el movimiento alternativo del pistón dentro de un cilindro. Primero ocurre la admisión, donde el pistón se retrae y genera un vacío que permite la entrada del fluido. Luego sucede la descarga, donde el pistón avanza y expulsa el fluido a alta presión. Este ciclo se repite continuamente, generando un flujo constante y controlado. Componentes clave. Entre los componentes principales encontramos el pistón y el cilindro, que son los encargados del desplazamiento del fluido. También están las válvulas de admisión y descarga, que son aquellas que controlan el paso del líquido para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Y por último encontramos el bloque de cilindros. Este permite trabajar con varios pistones al mismo tiempo para aumentar el caudal y mejorar la estabilidad de la presión. Tipos de bombas de pistón. Principalmente pues existen dos tipos de bombas de pistón, que son las axiales y las radiales. Las bombas axiales tienen los pistones paralelos al eje de rotación y destacan por su alta eficiencia y flujo continuo. Las bombas radiales tienen los pistones distribuidos alrededor del eje, lo que les permite soportar presiones mucho más elevadas en diseños compactos y robustos. Bueno, ahora vamos a comparar la axial versus la radial. La elección entre una bomba axial y una radial depende de las aplicaciones. Las bombas axiales son muy utilizadas en maquinaria móvil porque ofrecen gran caudal y buena eficiencia energética. Las radiales se utilizan cuando se requieren presiones extremas y alta presión en espacios reducidos. Además, ambos tipos pueden trabajar con caudal fijo o variable según el diseño interno. Aplicaciones industriales. Las bombas de pistón están presentes en muchos sectores industriales. En maquinaria pesada se utilizan en excavadoras, grúas y cargadoras que trabajan con precisión muy altas también. También se encuentran en prensas hidráulicas, máquinas de inyección de plástico y máquinas de herramienta. En el sector automotriz las podemos encontrar en transmisiones automáticas y sistemas de dirección hidráulica. Eh, en esta diapositiva podemos observar algunas aplicaciones reales de las bombas de pistón en diferentes ámbitos industriales. Estas imágenes muestran cómo este tipo de bombas es fundamental para realizar trabajos de gran fuerza y precisión, especialmente en maquinaria industrial y equipos hidráulicos de alta exigencia. Ventajas. Entre las principales ventajas de las bombas de pistón encontramos su capacidad para generar presiones de hasta 7000 bares, superando otros tipos de bombas hidráulicas. También ofrecen una eficiencia muy alta, superior al 95% en condiciones óptimas. Además tienen una gran durabilidad gracias a su construcción robusta y permiten variar el caudal sin modificar la velocidad del motor, ayudando esto a reducir el consumo energético. Para finalizar, las bombas de pistón destacan por ofrecer mayor presión, mayor precisión y mejorar eficiencia que otros sistemas hidráulicos como las bombas de engranajes o paletas. Por esta razón, son la opción preferida en aplicaciones industriales de alta demanda. En conclusión, las bombas de pistón son una tecnología fundamental en la industria moderna porque combinan potencia, confiabilidad y un excelente rendimiento hidráulico. A continuación vamos a explicar entonces lo que son las bombas de tornillo. Entonces esta es una tecnología de desplazamiento positivo para fluidos que son muy complejos en entornos muy exigentes para un manejo eficiente. Entonces a continuación estas bombas de tornillo también son llamadas bombas Arquímedes, las cuales se basan en el principio de acción de Arquímedes. Entonces las cuales son movidas a través de la rotación de uno o varios tornillos dentro de una cáscara cilíndrica. Entonces, este diseño más que todo genera es un desplazamiento que empuja el fluido a lo largo de todo el eje del tornillo sin generar mucha turbulencia. Entonces, estas son las ventajas por las cuales se deberían escoger. Entonces, primero, pues maneja un flujo constante y suave, más que todo tiene un caudal uniforme sin pulsaciones y esto es más que todo útil para fluidos que sean altamente sensibles al cizallamiento. Por otro lado, pues tenemos su gran eficiencia porque puede llegar a mover grandes volúmenes de fluidos con un consumo energético muy optimizado. Y por último, pues el que entra en sólidos y lodos, que son fluidos de alto, bueno, o sea, fluidos con alto contenido de sólidos, que suelen ser bastante pesados o de pronto muy viscosos para que no sean obstruidos en el bombeo. Entonces, pues primero es un movimiento de tipo lineal y un flujo continuo, el cual entonces entra el fluido por un lado, el cual va atravesando, es capturado por el tornillo, el cual se encarga, pues va girando para mantener el fluido que va atrapando el que va entrando continuamente y es empujado axialmente por este mismo, hasta que llega a un punto donde ya sale por la presión. Entonces, se tiene en cuenta que pues la rotación de estos tornillos se crea por las cavidades helicoidales, las cuales van atrapando y van desplazando el fluido de manera constante a lo largo del tornillo, lo que garantiza un transporte muy seguro y sin turbulencias desde la entrada hasta la salida prácticamente. Esto se maneja más que todo es en industrias agroindustriales, petroleras, químicas o en el tratamiento de aguas negras. Entonces, en el agroindustrial lo tenemos por los residuos de lodo y de pronto porque existe un riesgo de alto caudal. En la industria petrolera y química por la transferencia del crudo, aceites y de pronto productos muy viscosos. Y en el tratamiento de aguas es casi similar al agroindustrial, más que todo de pronto por lodos activos, aguas crudas o el efluente de las plantas de tratamiento.
Entonces debemos tener en cuenta que estas bombas son creadas, o bueno, personalizadas, eh, a medida que el proyecto lo requiera. Es decir, que diseñan no solamente, digamos, el tornillo sin fin, también, sino el drenaje requerido para este mismo proyecto. A continuación, tenemos en cuenta que estos tienen que ser construidos con materiales muy resistentes, más que toda la alta corrosión, porque pues son ideales para aguas residuales o entornos un poquito más agresivos, como ya se mencionó en el petrolero o el químico. Más aparte es un sistema automático muy inteligente, porque la verdad solamente se puede mantener con sistemas automatizados de monitoreo y lo que reduce mucho la dependencia de personal o de mano de obra humana en este tipo de máquinas, en este tipo de bombeos, perdón. Entonces, es más que todo, se utiliza en aguas, o sea, en el tratamiento de aguas hasta refinerías, porque es que estas bombas demuestran excelente confiabilidad bajo condiciones muy demandantes. Y lo que es mucho más seguro es que no necesita tanta intervención y sí es de una gran capacidad operativa. Entonces, más que todo podemos tener en cuenta acá el ciclo de mantenimiento útil para hacer un mantenimiento preventivo y poder seguir garantizando el proceso continuo que se debe hacer a partir de las 2000 horas. Tenemos también que obtener un nivel mínimo de agua, el cual son 30 centímetros prácticamente para una operación efectiva, ya sea trabajando con los o sólidos, y más aparte que opera a tan baja frecuencia que entonces reduce el desgaste de sus componentes y también suele extender la vida de útil de sus equipos. Entonces, digamos, ya para esto existen diferentes tipos de referencias, como una es la bomba de tornillo excéntrico Culnol, los cuales pues son reconocidos por su alta calidad y durabilidad en la aplicación pues de abastecimiento de agua y de riego, que esto es para industrias agroindustriales. Entonces acá más que todo podemos ver cómo de pronto cómo se podría llegar a mejorar el futuro de este bombeo. Entonces primero pues encontrar un mejor tipo de materiales, los cuales integren pues diferentes tipos de compuestos para que aumente mayor su resistencia a la corrosión y podamos reducir su peso. Obviamente intentar siempre mejorar el control operacional inteligente, el cual pues es la automatización para tener en cuenta cómo está trabajando la bomba, qué rendimiento está presentando y en qué condiciones se llegan a encontrar sus equipos. Y por último, pues podemos encontrar una solución para de pronto para diferentes desafíos hidráulicos, para, o sea, en el hecho de que es manejar fluidos altamente complejos, sin requerir mucho, por decirlo así, control de diferentes personas, sino un sistema muy automático. Entonces, lo cual sirve también para dejarlo como una tecnología esencial, que genera, bueno, que gestiona de manera excelente todo lo que tiene que ser de fluidos altamente viscosos con buena optimización energética. Eso sería todo. Muchísimas gracias.